Urbana Play 104.3. De acá en más. Julio Cabaleiro, lo que se discute en la causa judicial no es tanto si el reclamo era legítimo, sino los métodos que eligieron para reclamar. ¿Cómo querés que hagan los trabajadores para reclamar si no tienen entidad ante el patrón? Lo que pasa es que cuando vamos nosotros y hacemos lo que tenemos que hacer, pedir lo que le corresponde al Pero ¿cómo lo piden? ¿Cómo es? Cosas. A ver, Tiene la policía, te quieren apretar. ¿Cómo es la forma en que ustedes reclaman? La forma en que nosotros reclamamos es estar en la puerta de las empresas con los trabajadores haciendo la frontera. O sea, ustedes lo que impiden es el movimiento. O sea, frente al no reclamo, lo que hacen... No se impide el movimiento porque el contador declaró que ellos facturaron. De acá en más. Con María O'Donnell. Lunes a viernes, 6 a 9. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos Tu radio. en el formato que quieras. Espacios que inspiran felicidad. Piscinas de diseño que duran para siempre. Selvas Natatorios. 40 años construyendo piletas. Liderazgo, innovación, compromiso, calidad. Búscanos en Instagram como Selvas Natatorios. Una vida construyendo la pileta de tus sueños. Urbana Play anuncia. Give it up for Dua Lipa. Vuelve Dua Lipa. 13 y 14 de septiembre 2022. Hipódromo de Palermo. Dua Lipa. Gira latinoamericana. Future Nostalgia. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Produce DF Entertainment. No es antiguo ni moderno. Bajo fondo junto a ICA se unen en Sonido Nativo del Río. Sonido nativo del río, que se de su inmensidad va a llenar el vacío. Adelanto del nuevo álbum de Bajo Fondo, disponible en plataformas digitales. Es Sony Music. Sonido nativo del río. Fiesta de pintura en Rex. Del 4 al 11 de abril aprovecha un 30% off y 12 cuotas en pinturas, herramientas, muebles y sillas electro y más. Con Santander 35% de ahorro y cuotas. Todo lo que buscas está en Rex. Consulta bases en somosrex.com o en santander.com.ar. Promociones no acumulables entre sí o con otras. Urbana Play Noticias. Con María O'Donnell. Todos los días, la información destacada. Con las voces de sus protagonistas. Búscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber. Urbana Play Noticias. Un update con la información más importante. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Pensar en macro no es ir solo por tu sueño, es ir por el de todos. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Y eso te hace grande. Y hace cada vez más grande tu lugar. ¿Y vos en qué estás pensando? Pensá en hacer grandes tus ideas. Y en un banco que siempre va a estar. Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar. Urbana Play. Urbana Play 104.3. YouTube. Suscríbete. Nos vemos. Bien, 11:32 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Estamos con Darío Stranheiber, Tadeo Iglesias, está Evelyn Boto, está Ronnie. ¿Cuántos que somos? Está Sofía. Cada vez está más. Harry. ¿Puedes si me voy a dar una vuelta? Sí. Nos rejo. Me gusta, somos muchos. Le mandé un abrazo a tu hermano que lo vi el otro día, Mauro Zeta. Te hago extensivo a vos un abrazo. Y también me parece que esa sensibilidad tiene mucho de preguntas las cosas, ¿no? No sé si arrancá por ahí o arranco por el te amo que habíamos tirado. Por donde vos quieras. No tengo problema o sea, la semana pasada murió mi papá y hace 5 meses murió mi mamá. Y me vi de repente, digamos, después de tantos años de hacer filosofía y de trabajar la cuestión del morir, Es que me vi de lleno, digamos, frente a una situación y ratifico algo que vengo diciendo, que es que hacer filosofía te prepara para la muerte. Te prepara significa no que, o sea, el dolor está, pero digamos, nada, lo dejo fluir, ¿viste? Entiendo las situaciones.
nada, me siento sin ponerme corazas, sin farmacología, como muy dado y entregado a la escena. Bien. Por supuesto que un tema es hablar de, otro tema es como Rolón. Con Rolón hablamos siempre de la muerte, como que todo el tiempo tenemos enfrente como eso. Ahora otro tema es, el duelo se hace igual. O sea, el duelo se hace igual. El dolor es personal más allá de... Pero yo creo que... ¿Te ayuda a entenderlo? Y esto, bueno, el libro de Rolón, El duelo, a mí me fue clave en una separación, digamos, para vivir el duelo amoroso. Y por ahí no sé, no coincidía en todo, pero no importa, era performativo, la lectura del libro me hacía bien, ¿no? Eso se lo agradezco a Gabriel. Lo que digo es, las palabras, obvio que hay una diferencia entre poner en palabras lo que te pasa o anticipar desde la palabra lo que te pasa con la muerte y que después que se te muera alguien, pero estás preparado. A mí me parece que de la muerte... Hay una negación de mucha gente que es lo que peor te hace. Y cuando se te muere alguien, no sabes qué hacer porque es como que no estás preparado para eso. Entonces, para mí, tanto la filosofía como el psicoanálisis, al tratar la cuestión de la muerte como un tema central, te deja como en otro estado. Entonces yo sentí que, vivo mi tristeza, mis angustias, pero sin dobleces, ¿viste? Sin nada que estoy ocultando. Platón decía que hacer filosofía es como una gimnasia, mirá qué buen término, ¿no? Como una especie de ejercicio para la muerte, ¿no? Y es ejercicio en ese sentido, en que llegás al momento en que tenés que llegar, la muerte de alguien cercano, tu propio morir, y sentís que tenés como toda una serie de herramientas como para que la cosa no te lleve puesto. A mí no, yo siento eso, ¿no? Entonces puedo vivir mi tristeza con tranquilidad. También algo que se habla siempre, ¿no? Cuando uno filosofa o cuando uno está le da un sentido a la vida si vos hablas de la muerte. Si no hablas de la muerte, carece un poco de sentido, como que vas automatizado. Le das un sentido. Efímero. Claro. Pero nunca hablamos de la muerte, solamente cuando se muere alguien. Sí, no es lo mismo al aire. No estoy de yo acuerdo. hablo un montón, En filosofía sí, En filosofía no hacemos otra cosa. Yo hablo un montón de la muerte. Acá nunca hablamos de la muerte. Acá hablamos un montón de la muerte. ¿Cuándo? Hacemos chistes de tu funeral, de qué te gustaría que hicieran, de dónde, sí, hemos hablado un montón de la muerte. El otro día hablamos 200 horas de cementerios, de parcelas en la tablada, de no sé dónde. Me parece que es una vez cada tanto cuando sale un tema, pero por lo general pero estamos hablando de o evitar el tema o te metés con el tema. Yo creo que nosotros no lo evitamos, pero porque hoy está Darío, estamos hablando, o cuando viene Rolón, o a veces muchas historias de cosas que sucedieron, historias personales que cada uno trajo que tiene que ver con eso. Sí. En eso sí. Meterte con la muerte es asumir el sinsentido de todo lo que hay. Por eso es insoportable. Porque en el fondo, meterte a fondo, no sé, Harry, si pensás lo mismo, pero meterte a fondo con tu propio morir es darte cuenta en algún lugar, no digo en todo, en algún lugar que todo lo que haces igualmente no tiene sentido porque es tan efímera la existencia que a mí me pasó. Pero si te vas de mambo con eso... Si te vas de mambo con eso, quedás como atrofiado. Exacto, porque decís, ¿para qué voy a ir a laburar hoy si me voy a morir? Pero si te vas de mambo para el otro costado, que es hacerte el boludo y olvidarte de que te vas a morir, también quedas atrofiado. Entiendo. Porque te volvés como un engranaje de la maquinaria productiva. Entonces, me parece que hay que entrar y salir. Yo soy muy cultor de los entre. O sea, estar entre la vida y la muerte, entre la conciencia y la inconsciencia, ¿viste? Bien. A mí me pasa al revés con lo del sentido, ¿eh? O sea, yo siento que si no nos muriéramos, si no nos fuéramos a morir, medio que nada tendría sentido. Porque ¿qué sentido tiene vivir una experiencia única o algo que disfrutes si no te vas a morir y lo podés vivir 1.000.000 de veces? O sea, me parece que la gracia es la gracia de aprovechar el momento, de vivir el ahora, de estar presente en los momentos de placer, en los momentos buenos, tiene que ver con eso. Ese es un argumento, es el argumento central del cuento El Inmortal de Borges, por ejemplo, ¿no? Que los inmortales, cuenta Borges de una especie de tribu que cruza un río. Se lo conté el otro día a mi hijo menor para hacerlo dormir y obviamente quedó con los ojos, ¿viste? Como dos huevos fritos. Y después le estoy contando a mi hijo cuentos de Borges para dormir. Y está pero chocho. Está durmiendo menos que nunca. No, pero está recopado. Después le voy contando otras cosas y me dice, quiero los de Borges. 10. Pero los transformo. ¿Y qué pasó con el río? El río
hacía que la gente se volviera inmortal y siendo inmortales se aburrían. Entonces se desesperaban, un poco lo decía Harry, por querer morir para entonces encontrarle sentido a lo que hacían. Yo creo, Harry, que el problema, yo le estoy dando una vuelta a esto, no es morir o no morir, es el tiempo en el que nos toca morir. O sea, a mí me gustaría vivir 500 años, ponele. Pero después morir. Pero después morir. Yo Claro. lo banco a Harry, que está bueno, porque el morir... ¿Highlander no era así? No, Highlander era inmortal. Por eso, pero que en un No, momento pero- ya no sabía qué hacer. Eso sí. Pero para mí si pones como, viste, o sea, cambiame la duración, boludo. Claro, dame más tiempo. Dame 200 años. Entonces te cambia un poco la perspectiva. A otra edad te casás, la carrera, viste, todas esas cosas que uno piensa en términos casi fordistas. Es que aunque yo te dijera que la medicina descubrió una forma en la cual vos podés conservar la juventud muchísimo tiempo y morir quizás a los 200 años, igual es terrible, porque igual es incierto, porque igual se te puede caer un pedazo de mampostería en la calle y morirte. Espera, déjame te hago una pregunta, porque una cosa es ser inmortal y saber que no te vas a morir, y otra cosa es no morirte nunca, pero que hay una manera de la que te puedan matar. Wow. Un vampiro, digamos, decís vos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Son dos casos completamente diferentes. Sí, el ser humano es hoy por hoy, hasta donde la tecnología hoy da, somos entidades para quienes la muerte es inminente, que es lo que más ocultamos y ocluimos. Esto significa que todo el tiempo estamos a punto de morir. ¿Viste? Como uno dice, ¿estás a punto de morir? No, estoy bien. No, sí, estás a punto de morir todo el tiempo. Claro. Porque hay algo inminente en el morir, que es que nada, no te avisa. A mí hay algo que me llama la atención, no sé si sirve para filosofía o qué, pero que me haga... Pero, por ejemplo, cuando estuve en Cataratas, vos estás ahí en la barandita de la Grande del Diablo, de hecho, mucha gente se ha tirado ahí, creo que cambiaron la baranda o algo. Y muchas veces uno se encuentra en esta situación. Pensá que todo lo que uno se imagina, la neurosis con la vida que me voy a dedicar, y cuando el cambio, el laburo, no sé qué. Es decir, si me tiro acá se terminó todo. Claro. Obviamente hay algo, evidentemente, si estás bien que no tenés esa pulsión. Pero No, decís, obvio. esto es muy... Así como algunas la decidís Pero lo y otras... repensás. Sí, pero decís, Yo lo he pensado, digo... si una acá mala me tiro- decisión también de cómo cruzar y si se terminó todo. Yo lo entonces- pienso siempre en la ruta, eso. Sí, ¿cómo sería morir acá? Digo, y no por intención, lo pienso siempre en la ruta con el sentido de como acá alguien se manda una cagada y todos los planes que yo tenía para el futuro, todas mis ideas sobre lo que a mí me haría feliz, los lugares a los que quiero viajar y no conocí. Pero dale más, o sea, lo insoportable de la conciencia del propio morir, porque el tema es ese, vos podés entender científicamente que tenés un tiempo, que el organismo muere. O sea, a mí me dan 1000 explicaciones científicas y yo entiendo lo que significa morir. Ahora, otra cosa es la sensación existencial personal de darte cuenta que ahora esto que somos, o sea, esto que soy yo que está hablando, que está moviendo la mano, que está sintiendo, que está saboreando un café, toda esta interioridad que además es totalmente consciente de estar presente, saber que nos vamos a, que esto se va a terminar para siempre, boludo. Uno O sea, no, que van a pero uno pasar, no van a estás pasar los pensando eso. siglos, yo pienso todo el tiempo. No, por eso, pero Sí, digo, sí. también, como decís vos, si pensás todo el tiempo eso, es como me angustio. No sé. No, lo exorcizás también, ¿eh? Pero yo quiero preguntarte Poco y un de poco. otra cosa, para cambiar de tema, pero volviendo a ese tema. Mucha gente se separa, Sí. se separa una relación amorosa, lo que sea. Es como una muerte. Y sentís, Sí. mucha gente lo vive como no es que me separé, es como no quiero seguir viviendo sin tu amor, decía Gran Luis Alberto tema. Spinetta. Te agrego una peor. Yo me acuerdo de haber tenido una sensación en una separación ¿Ah, sí? donde me dejaron de decir, una muerte es mejor porque sabés que el otro ya no está. En cambio, en una separación, el otro está. Claro. Oh. Y te lo podés cruzar en cualquier momento. ¿Pero por qué? Porque sentís la posibilidad de... Claro. O sea, está todo el tiempo latente eso. No, y Porque aparte tiene otra vida. Vos querés volver. Claro. No te elige. No te elige, exacto. Y vos querés volver y decís, está a un clic del teléfono. En O sea, no cambio, podés cerrar, digamos. Sí. no podés cerrar. Y hoy con WhatsApp, vos ves que está en Peor, línea. boludo. Ay. Claro.
Y eso es tremendo. No, ¿y sabés dónde está? Sigue viviendo ahí en Medrano No, pero, y Díaz chicos, Vélez. ves que está en línea y no me está escribiendo a mí. Tiene otra vida, Específico. tiene otra persona. Está compartiendo eso que compartía con vos, No. con otra persona. ¿Me estás jodiendo? Lo ves en redes sociales. No, no puede ser. ¿Ese plato que vos le enseñaste a cocinar se lo está preparando a otro? Creo que lo trágico de Ese esto. disco que Eso, escuchaban eso me juntos. jode. Ese perfume Sí. que le regalaste lo está usando Igual- otra persona. Igual creo que lo trágico de esto es que estamos, en definitiva, prefiriendo que la persona de la cual seguimos enamorados esté Se muerta muera. antes. Diego, Siempre, sí, ¿no? Diego, sí, Siempre. efectivamente. Es así. Pero hay algo- Eso dije Pero no yo. lo decimos, pero sí. Claro. Siempre. No es que preferís Lo- que me se jode muera, que pero- le haga los fideos con las. Para eso era para mí. Claro. Eso, ¿En viste que serio uno. le jode eso? O sea, Sí, si lo ves en las redes sociales, si vos estás. yo no soy celoso. A mí no, no me- pero si vos estás todo el No. tiempo no gosteando. Stalkeando. Stalkeando. Sí. ¿Qué hace tu ex? Y vos ves que. Cero. Oh, jaja, hace lo mismo que hizo con vos. No. Ahí hay un narcisista en tu herida, no sé. Para mí, no digo que no haya narcisismo, estamos de acuerdo. Para mí el narcisismo es que no quiera estar conmigo. Bueno, es que- No que quiera estar No, pero es distinto. Es verdad, No, es verdad que pero es yo distinto. te hablo de Es los verdad que es fideos que te distinto. hacía a vos, que vos creías que eras especial porque ya te hacía estos fideos. Quiero que Hace me los lo mue- mismo a Ronnie. No me jode que Ronnie, se los haga estás durmiendo en mi cama. a Ronnie, Sí. pero quiero que me los haga a A mí. mí. Claro, Es más, está bien. si me dijera, se los hago a Ronnie, pero además te los hago a vos, ya estaría más tranquilo. No, yo también. Y bueno, Pero el no me tema los hace a mí. Claro, ese- Lo banco que es sutil la diferencia, pero es una diferencia grande. es como en el fútbol. O sea, yo prefiero ganar. Después que pierda el otro es secundario, ¿viste? O sea, Pero no que suma. disfruto. Pero suma. Salvo el clásico. Claro, claro. Salvo el Suma, clásico. suma, Yo suma. no disfruto. Ah, O sea, yo no es- sí. No es que no disfruto. Igual Estudiantes viene, digamos, nada. ¿sí? Claro, bueno. O sea, no, Muy bien. no es un buen ejemplo. Claro. Pero bueno, perdón. Vos 4-2. Sí, Y- 4-2. y hay una Flor respuesta. ayer fue a la cancha, Flor, con la sobrina por primera vez. Edad de la Es un sobrina. partidazo para ver, tiene 14. River Y es un Boca. partidazo. ¿La hizo para ver. gallina la sobrina? Sí. 2-0. Flor, la mujer de Andy, Toda la hincha de familia. River. Todo gallina. Toda la Sí. familia son River Argentinos Juniors. 12. Te la María O'Donnell Como un no poquito. podía llevar a Elenita, la llevó a la sobrina. Y era 2-0, 2-2, 4-2. Sí. Espectacular. Gran partido. Lluvia épica, espectacular partido. Nosotros ganamos 5-0, Estudiantes de La Plata. No tuvo tanta prensa. Pero, no, obvio. ¿La épica es importante para la vida? Oh. Yo creo que la épica, en la medida en que vos te construís tu propio relato épico, ¿no? Porque salirse, que es un poco lo que a mí me gusta en general, salirse o de construir las formas épicas industrializadas, porque hay una épica instalada de la que hay que correrse. Y perdón que caigo en el lugar común, pero digo, la épica es ir a dar clase a las 7 de la mañana y saber que tenés 30 pendejos que te dan pelota y podés dar una clase de Descartes. Pero, ¿entendés? Eso es épico también. Dijiste algo que últimamente escuchamos de relato con los políticos, el relato. Y hay algo que me gusta mucho lo que dijiste, y es, vos te podés construir tu propio relato. ¿Y yo qué interpreté? Que yo te puedo decir, che, ¿cómo estás? Fui a la radio, estuvo bien, me volví, no sé, fin de semana voy a ver si hacemos algo de Semana Santa. O yo te puedo decir, fui a la radio, me encanta ir, hoy un momento incómodo, pido disculpas, empezamos como el orto. Después estuve con Eve, nos quedamos a reír. Después no sé qué, vino Darío, buenísimo, increíble. Después no sé qué, che, fin de semana, dale, vamos. Sí. Darle como un relato y una magia que en realidad lo mismo son hechos. Sí. Pero vos si no le pones magia, también la vida es un embole. Y es uno el que le tiene que poner un poco de magia, ¿o no? No me cabe duda y dan, o sea, la posibilidad de que hayan todas esas multiversiones, ¿no? Y yendo a lo que vos planteás, la contraposición, vos, o sea, para el afuera, Andy es alguien que la pasa bien. Y que cuando te leen tu diario es, te levantás, venís a la radio, haces lo que querés, te realizás vocacionalmente y nadie sabe que por ahí uno de esos días vos la estás pasando como el orto y en el relato que vos te construís de vos mismo, estás recontrapodrido de venir acá, estás queriendo tener un cambio de timón que no podés hacer y sin embargo estás visualizado desde afuera como... Bueno, en las tipo redes feliz. sociales hay mucho de eso, ¿no? Todo el tiempo. Lo que se llama hoy, el fenómeno de hoy en las redes, se lo conoce con el nombre de extimidad. A ver, ¿cómo no? Extimidad. Extimidad, Lo Ronnie. contrario a Es como, intimidad. claro. ¿Cómo? Sí, lo contrario a intimidad, pero extimidad, int es algo de interioridad, no tiene que ver con el adentro. Ex exterior. Ex exterior. Pero lo importante en la extimidad es que vos construís tu intimidad exteriorizándola.
O sea, no es que es lo contrario, que no tenés intimidad, que estás solo pensando para afuera, sino que en ese afuera construís tu adentro. Es tremendo, porque ¿Pero es eso está distinto. mal? ¿Eso está mal o es una forma diferente? Es una forma de nuestros tiempos. Pero es verdad que si vos estás mostrando algo, vos estás en Instagram, mostrando algo íntimo, onda, uy, estoy con no sé qué, es un momento íntimo. Y si lo estás mostrando es lo menos íntimo que vas a tener. Decide vivirlo así, no sé. Es una forma nueva. Eso Que es. se va dando con la materialidad tecnológica de nuestro tiempo. Yo lo que creo que más que preguntarse si está bien o mal, en el modo en que lo acabas de preguntar, ¿no? Digo, es hasta qué punto todavía en un mundo de extimidad nos manejamos con categorías viejas. Entonces, las categorías de la intimidad todavía tienen valor, ¿entendés? Y entonces, por eso a uno le impacta. Pero yo creo que vamos para ese lado. Y evidentemente hay un cambio de paradigma. Lo que pasa es que nosotros estamos con una pata en el mundo anterior. O sea, siempre en los cambios... quedamos medio camino hasta que se dé el cambio del todo. Quedás medio turulato. Entonces, ves la extimidad y decís... pero si yo no quiero elegir ese camino. No, bueno. No es que uno no hay cuestiones. Si yo quiero elegir la intimidad. No, bueno, está bien. Es como, yo no quiero elegir la monogamia, ponele, pero la sociedad es monogámica. Vos podés tener una pareja abierta, podés tener acuerdos con tu pareja, pero la monogamia no es una cuestión afectiva, es una cuestión política. Hay monogamia en las instituciones en las que vivimos, hay monogamia en el auto. ¿Es antinatural la monogamia? Yo no creo que haya nada natural o antinatural. No creo en la existencia de entidades por naturaleza. Creo que estamos todo el tiempo construyéndonos a nosotros mismos a partir de, digamos, el hecho biológico. Entonces, no sé si es natural o no. Digamos, sé que es una cuestión de poder. A nadie le conviene más la monogamia que una sociedad de la productividad y de la acumulación, porque si estuviésemos todo el tiempo abiertos a relaciones varias, el tiempo que le dedicarías a producir. Claro, a producir sería otro. ¿Vos decís que estaría la gente garchando todo el día en vez de estar produciendo y generando capital y eso? Para que otros se lleven tu trabajo, ¿no? Prehistoria total. Eso? Que otros se lleven tu trabajo, ¿no? No, estar garchando todo el día. ¿Por qué no lo hacemos si es mejor y nos damos cuenta? No, bueno, pero esa, Andy, es la pregunta clave de la teoría política. ¿Por qué somos parte de este engranaje que decís vos que muy poco se llevan? ¿Por qué elegimos vivir peor? No elegimos. El problema es creer que uno realmente elige. Claro. Digamos, el artilugio del poder. ¿Por qué no nos rebelamos? Porque, digamos, hasta la forma en que concebimos la rebelión para mí está predeterminada. Porque si no se entiende por qué la minoría, eso te iba a decir, que es más poderosa, logra dominar. ¿Por qué? Porque hasta las formas en las que creemos nosotros que es posible la resistencia también son propiciadas por ese poder. Es muy difícil salirse de la Matrix. Es muy difícil. Algo que es verdad que hay como un ejercicio de desde el poder, o sea, llamémosle como sea, no sé, pero desde el discurso hegemónico, poder, lo que fuere, que es cualquier intento de rebelión rápidamente lo convierte en parte de sí mismo. Entonces, por ejemplo, por tomar ejemplo de la monogamia, como decías vos, empieza a haber una tendencia hacia abrir parejas o se empieza a hablar más del tema o no sé qué. Bueno, rápidamente le ponemos un nombre, le ponemos poliamor y le ponemos determinadas reglas, son esta y esta. Entonces ahora lo que sos otro hijo sano de la sociedad que tiene una relación reglada de la misma forma y sos parte de nosotros. Y hay un marketing para vos y hay un discurso para vos. Mira, me encanta lo que decís. Me encanta. Porque es eso, ¿no? Digamos, ¿qué es lo otro de la monogamia? Rápidamente el sistema crea la figura del poliamor. Para mí lo otro de la monogamia no es el poliamor. O sea, ¿qué hay por fuera de la monogamia? Infinitas formas casuísticas de vincularse con los otros. Poliamor es una de las tantas formas. Es como en el varón-mujer. ¿Qué es lo otro de ser varón? No es ser mujer, hay infinitas formas de construcción de la identidad sexual. Ahora, el binario instala que el otro del varón es la mujer. El binario instala que lo otro de la monogamia es el poliamor. El poliamor es lo mismo que la monogamia en el sentido en que está regido por normativas. Lo que hay que salirse en el amor es de la normativa. Si en el amor es más importante cumplir burocráticamente el mandato que vivir el amor libremente, estás cagado. Entiendo. Voy a preguntar, es muy lindo escucharlo a Darío, y te voy a hacer una pregunta porque estamos hablando de algo súper profundo, que es
estás acá y además no en mi caso. En mi caso yo digo, yo tengo un trabajo que me gusta, lo hago mejor, peor, pero es lo que me gusta hacer. Por lo tanto es un privilegio porque muy poca gente labura de lo que le gusta, ¿no? Entonces, pienso en el engranaje que decís vos, que es, tengo que ir a laburar, un laburo de mierda, gracias, y tengo laburos que lo necesito, un laburo que no me gusta, pero tengo que hacer porque si no, no puedo pagar cosas, el colegio de mis hijos, las cosas, la comida, no sé qué. Entonces digo, somos parte de un engranaje en el cual es como una suerte de Matrix, como la película, ¿entendés? Como que no nos juntamos para decir, che, esto está mal. Estamos buscando un billete que papelito es $1, que es papelito hecho por algo que se supone vale más, pero todo es cuando pensás demasiado. Por eso las dictaduras desaparecen, los filósofos, los pensadores, los escritores, porque no pensemos, esto es así y punto. Pero ahora estamos en democracia. Y a veces digo, ¿por qué aceptamos este engranaje? Y por otro lado digo, ¿qué puede hacer cada individuo con esa vida que decís, y me tocó esto, ¿cómo puedo hacer para ser más feliz o salir en algo que el sistema es así? Pues yo me hago el filósofo con Darío Strackheimer, pero si no voy al tacho 20 horas, no puedo pagar las cosas, entonces no me sirve nada, nadie me va a ayudar. Para mí es clave algo que vos dijiste, pero Darío, decilo vos, que a ver cómo lo ves, pero es la cuestión que vos dijiste del individuo. Yo creo que lo que pasa también es que en el siglo XX y ahora también en el siglo XXI está exacerbado la cuestión del individuo, de la subjetividad, de superar tus límites, de hacer, digamos, lo que puedas y más. La constante mejora. Y están corridos los proyectos colectivos, en términos generales. Está mejor visto, si vos vas a ver la publicidad, por ejemplo, la publicidad siempre resalta lo individual, en términos generales. Lo colectivo siempre está corrido. Y no sé si hay una forma posible de cambio que no sea colectiva. Muy interesante, porque también, ¿qué es lo colectivo, no? O sea, cómo en nombre del colectivo también se han disuelto las singularidades. Yo a veces siento que el colectivo es como un individuo grande. Y entonces reproduce muchas veces eso. Que homogeneiza a la gente. Claro, claro. A mí me gusta hablar de singularidad, de diferencia. A mí me parece que lo más interesante es cómo cultivar cada uno su singularidad, su diferencia. Vos, Diego Iglesias, amigo, tenés tu singularidad que hace a tu individualidad, pero sos parte de un proyecto, de una forma, ¿viste? Que es como entrar como en un lugar. Mira, yo creo, Andy, a tu pregunta, yo creo que es más, o sea, para mí es menos una cuestión propositiva y más deconstructiva. O sea, ¿por qué está de moda la deconstrucción? Porque por ahí no está claro el horizonte de cuál es el nuevo orden hacia dónde vamos, pero sí está claro que este orden no se sostiene más. Entonces, cuando vos deconstruís, estás como, para mí es eso, es un tiempo de escape. Estamos como, todavía no tengo la opción. Todavía no sé, hay una frase, hay un poema de Hölderlin, un poeta romántico de principios del siglo XIX, que decía, vivimos tiempos de crisis, tiempos donde los viejos dioses ya se han ido, pero los nuevos todavía no han llegado. Me gusta ese concepto. Los viejos dioses, las grandes verdades ya no nos cierran, pero todavía no sabemos cuáles son las nuevas. ¿Y dónde estás? Un día me lo dijo un psicólogo, es lo peor porque te genera angustia porque estás en tierra de nadie, porque no estás ni en lo que conocíamos, pero tampoco llegó lo nuevo. Claro. Y bueno, pero es aquello de, pero lo que conocías, sabés que no ya va más. No va más. Ya lo dejé ese lugar. Es lo que decíamos hace 15 minutos con la intimidad. Lo mismo, Ronnie. Es exactamente lo que pasa con la intimidad, que yo quedé fijado en eso, que de golpe dije, wow, es otro mundo hoy. Y es otra intimidad. Y con la monogamia es lo mismo. O sea, ya sabemos que hay algo de ese sistema que no funciona. Ahora, ¿cuáles son las nuevas formas de arreglar? No sé, pero hay algo de ahí que hay que salir. Y sobre todo, ¿cómo con la monogamia, como con cualquier otra cosa, cómo la acomodás a tu sistema moral? Porque todo el tiempo estamos acá preguntando, che, esto está bien o está mal, esto está bien o está mal. O sea, vos, lo que sea nuevo que venga, tenés que acomodarlo a un sistema moral que ya funciona. Bueno, la gran crisis, sobre todo, es una crisis ética, ¿no? Y lo que nos cuesta soltar es esa concepción del bien y del mal que la tenemos recontra arraigada y que ha sido cómplice muchas veces de las peores situaciones de la historia. Sin duda. Nietzsche tiene ahí, bueno, uno de sus libros más famosos parte de un aforismo, de una frase que él dice, lo que se hace por amor se hace más allá del bien y del mal. Entonces mete el amor en un lugar distinto. Nosotros tenemos muy moralizado el amor todavía, es increíble. Sí. O sea, lo tenemos muy ligado a una idea del bien. El amor no tiene nada que ver con el bien. O sea,
Lejos está de... Igual no nos olvidemos, voy a decir una pelotudez, pero el amor siempre tiene los villanos y las villanas. O sea que a veces aman más que la propia pareja protagónica. Se disfruta más, ¿viste? Exacto, para llevarlo a la ficción. Siempre el villano o el que ama mal es mucho más protagonista en una relación. ¿Y cómo se hace para vivir en una época donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer? ¿Cómo vivís? Deconstruyendo. Yo estoy en esa. O sea, se va deconstruyendo, pero todo el laburo, la vocación, la identidad. ¿Y de dónde te agarrás? Es que deconstruir es... agarrarse a algo. Te agarrás de ese escape, ¿no? Porque no es que estás en la anomia, en la nada, pero vas como... Es tener una posición crítica frente a todo, estar en una especie de pesimismo militante. Además de ello, ¿no pasa que en realidad uno nunca llega a ningún lado? Es un proceso de transformación en el que en realidad nunca llegas a la otra orilla. Volvamos al inicio de esta charla. O sea, si al final te vas a morir. A mí me pasó eso con mi vieja. Cuando murió mi vieja, yo fui al otro día a la casa. Estaban todas las cosas. En la mesa de la cocina estaban sus preocupaciones últimas. Entonces yo pensaba, estaba preocupada porque no había sacado un turno para la peluquería. Y ahora ya se murió para siempre, boludo. O sea, me mató eso. Entonces, en una existencia sin sentido, como recién decías, claramente me parece que cambian un poco los criterios ahí. Pero las preocupaciones nos dan sentido, ¿o no? Porque cuando vos lo pones Ella no puso en la lista morir. Claro, pero cuando lo pones, lo que digo es cuando lo pones en blanco-negro, vos decís, frente a la inminencia de la muerte... Nada tiene más sentido que la vida sea como sea, ¿no? Entonces, claro, que el turno de la peluquería. ¿Entendés? Sí, pero las preocupaciones no es algo también que nos da sentido a lo cotidiano, digamos. Me encanta el debate. Émile Cioran, filósofo rumano, Cioran decía en un libro que se llama Del inconveniente de haber nacido. Mirá qué título. Hermoso. Cioran decía, el otro día un astrónomo me explicó que el mundo está lleno de miles, 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 de miles de astros. A partir de ese momento dejé de limpiarme el culo. ¡Dios! Y entonces agarro. Déjame bajar la información. Agarro lo que dice Diego. Si el mundo es infinito y está lleno de millones de astros, de miles de astros, o te empieza a chupar un huevo, limpiarte el culo, o lo único de lo que te aferrás es de la obsesión por limpiarte el culo. Entiendo perfecto. Son como... Quiero tener el culo más limpio del universo. Claro. Yo estoy en la del culo más limpio, ¿eh? Sí, yo también, obvio. Yo al revés. Pero porque si no te desesperás, boludo. Escúchame, te quiero preguntar... Pero para agarrarme de algo, ¿eh? Claro. Estamos hablando con Darío Stranheimer. Bueno, primero vas a dar un show, ahora quiero saber dónde es todo, porque mucha gente lo vas a ver, es como raro. Decir, ¿hace un show? Sí, hace un show. Hace un show, una charla, un show, lo que sea. Pero te quiero preguntar antes que eso. Dos preguntas que me quedan en la cabeza y una es, si alguna vez le pediste, supongo que sos agnóstico tal cual, o en filósofo, pero alguna vez te encontraste pidiéndole algo a Dios. Voy a caer en un lugar remanido, pero en el lugar donde más me vuelvo creyente es en la cancha. Qué boludo. Pero porque además, como bilardista que soy... Por Dios, que entre ese penal. Sí, me vuelvo loco. Pero aparte creo que hay una cuestión de creencia. Y ahí sí, la cancha sos creyente. Perfecto. Y lo otro es, ¿qué pregunta te dejó sin respuesta? No, la muerte. La muerte es mi pregunta. Pero tenés respuesta. ¿Qué pasa después? No tengo. Nadie volvió. Claro, no, pero es... Claramente, digamos, el tema de la muerte es un tema que me indujo a estudiar filosofía y sigo con eso, ¿no? ¿Cómo es un show, una charla, un dedario? ¿Cómo es? Es hermoso. La pasamos... ¿Dónde es? Mirá, tengo un montón ¿Has ahora... estado en Econex? ¿Has estado en muchos lugares? ¿Dónde es ahora? Ahora, la próxima es pasado mañana, estoy en el Teatro Coliseo. Ah, en el teatro directamente. Sí. Grande. Bueno, los viejos filósofos no empezaron ahí en los teatros. Sí, obvio, y en la calle. Sócrates, Platón, en la calle. claro. Con Felipe Piña. Hacemos juntos mitos de la historia y la filosofía, que lo venimos... Espectacular. Yo voy contando mitos griegos y Felipe los va como adaptando a la historia argentina. Muy es tremendo, bueno. Es hermoso este miércoles. ¿Quién es el Zeus en la historia argentina? Hay que ir. Juan Domingo. Okay. Claramente. Pero, y después el 29 estoy en el patio del Conex.
Es el país. Ese es hermoso, lo hacemos un montón, a cielo abierto. Esa es con un vinito. Eso se llama Deconstrucciones, el amor, el poder y la muerte, un poco todo esto que estamos hablando. Y después me voy a Córdoba el 11 de mayo con Sole Barruti. Hacemos filosofía para este fin del mundo. Mirá. Hacemos ahí un cruce en una filosofía pensando justamente cómo el mundo está colapsando. Sole trae toda la cuestión de la alimentación. De la alimentación, lo que comemos. Está espectacular eso, ¿eh? Sí. Que hacen juntos. Eso en Bahía el 4 de mayo y en Córdoba el 11. La gente que lo vean en tu Instagram. Sí, ahí están todas las datas. Y @Darío. @DStagno. No. Pero ponés. Perdón, le pusiste el usuario. No, No, pero no, ponés @DZ y te sale Darío. Si querés tenés que ir a buscarlo. Sí. @DZ. Igual si querés tenés que ir a buscarlo, está bien, te tiene que costar un poco, no puede ser todo tan regalado. Bueno. No, pero justo hijo de pues como. Sí, como- y bueno, sí. Está bien. Todas mis claves, todo está mi apellido, pero así rebuscado, dado vuelta y cosas por el estilo. ¿verdad? No hay una vocal. No hay. Pocas vocales. Darío, como siempre es un placer charlar con vos de cualquier cosa, es muy fácil. Uno cree que le hizo una buena entrevista a Strangheimer, pero no, es que es buenísimo hablar con él. Vos decís, Claro, lo dejás hablar y ¿qué ya está. onda los anteojos? Lo dejás hablar y decís, capo, ¿cómo lo llevé? Fue una gran entrevista, ¿no? Te mirás con los productores, al principio te pasa eso, te das cuenta de no, boludo, a cualquiera hace una buena entrevista a Darío. Es Darío. Es Darío. Así que gracias. No, a ustedes, un placer enorme. Bueno, seguimos con más Perros 2022, 12 y 4 minutos. Perros de la calle. Urbana Play. Don't even gotta try. I like shot and nigga better over time. They just say I'm not the baddest bitch you like. Ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice, baby. Ain't my fault that I'm out here making news. I'm the put it in the proof. Gotta blame it on my juice. Yeah, 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 yeah. Don't even gotta try. I like shot a nigga better over time. Heard you say I'm not the baddest bitch you like. It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice, baby. It ain't my fault that I'm out here making news. I'm the put it in the proof. Gotta blame it on my juice. Yeah, 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 yeah. Esto es Juice. 12 y 7 minutos de este lunes, que empieza fresco también. Estamos haciendo Perros 2022 hasta la 1 de la tarde.
desde cualquier parte del mundo. Escucha y mira en vivo y on demand. Urbana Play. En nuestro canal de YouTube. Suscríbete Activa las notificaciones y recibí todas las novedades. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Llegó el Samsung Galaxy S22 Ultra, con modo noche optimizado para sacar fotos y videos increíbles con poca luz, y el nuevo S Pen para tomar notas y dibujar. Entrega tu celular en parte de pago y ahorra hasta un 45% en tu compra. Para más información ingresar en www.samsung.com/offer. Urbana Play anuncia. Coldplay vuelve a la Argentina. Hola, ¿qué tal? Soy Chris de Coldplay. Nos vemos a Buenos Aires y esperamos verlos a todos. Music of the Spheres World Tour 2022. 25, 26, 28 y 29 de octubre 2022. Estadio River Plate. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Produce DF Entertainment. Lo que te gusta, míralo con Iris. Lágrimas para ojos secos y colirio para ojos rojos. Iris, refresca tu mirada. Jugar con amigos, juega. Que tu familia juegue, juega. Por eso Geva abre la inscripción 2022 con precios y planes imperdibles. Conocelos en www.geva.org.ar. Jugá en Geva. Geva juega. Esta Semana Santa, en vez de viajar, te recomendamos que te quedes en el puerto. Puerto Cristal, Puerto Madero. Te escuchamos. WhatsApp 11 68 61 1043. Urbana Play. Una nueva experiencia. Llega la primera edición de Suave, con Rubio, Lupe, Hayen y más artistas toda la noche. 22 de abril, 21 horas en Groove. Entradas a la venta en ticketek.com.ar. Produce SPA Entertainment. Encontrá todo lo que tu mascota necesita en pupis.com.ar. Hoy vienen amigos a comer. El menú, una humita caramelizada con azúcar mascabo y por arriba cuartirolo derretido. La receta, muy simple. Pongo música, me tiro en el sillón, abro la app de Pedido Ya y pido Red Selection. Probá Red Selection de Pedido Ya, la selección de sabores inolvidables para paladares inconformistas. Entrá a Pedido Ya y a disfrutar. Con Naranja X, ¡dale que martes! Porque este 12 y 19 de abril tenés un 30% off y plan Z, 3 cuotas 0 interés, sin tope de reintegro en las mejores marcas de indumentaria y shoppings. Conoce más en naranjax.com/smartes. Costo financiero total 0%, beneficio válido los martes 12 y 19 de abril de 2022. Más información en naranjax.com. UrbanaPlayFM.com. Somos tu radio. En el formato que quieras. Esta pegada la presita, 12 y 10. Si tenés que comerte unas buenas. ¿Esto? Así no se puede, che. Así Si no tenés se que comerte. ¿Esto? No. Si tenés que comerte unas buenas papas. Por ejemplo, viendo una película. ¿Comes antes de empezar, durante o después? Tengo un problema de conducta yo. Yo tengo un problema de conducta, es que no puedo mirar una película sin comer papas fritas. Ay, qué bronca me da. No puedo. Mira. Mira, justo. ¡Qué alegría! Yo no creí que iban con mate, que acabo de terminar. Laurita, mate, pero Lucía, Candela, Romina. Rocío. Y vamos a llegar. Hola. Sí. Están calentitas. Aviso que me agarro. Trajeron papas fritas. Ketchup porque, gracias, Rocío. Gracias, Ro. No va. No va. Mayonesa no, jamás. Muchas gracias, va con Y yo mayonesa. soy de comer la papa frita antes que la hamburguesa. Pero una película. Ro, ¿me tramitas que la próxima venga con 2 alas, una con ketchup y otra con mayonesa? No, mucho huevo junto. Qué ambiciosa que sos, Qué ambiciosa. Soy golosa. Qué ambiciosa. ¿No te pasa que si ves una película, si estás en tu casa, metés pausa, buscás la papa y seguís, o lo preparás todo antes, la comés ni bien empieza y ya fue? O cuando terminás. Todo listo arriba de la mesa, las papas fritas, un buen bowl, sal y sentarse ahí hasta que no dé más. Yo te meto mucha pausa en el medio de la película. Tipo, en medio ahí. No, me vuelvo pauso, loco. Me levanto, hago las papas, hago todo y después continúo. Solo se muy pone- corta.
Muy corta clima. Solo se pone pausa si los perros quieren salir o si uno se está meando. Si no, se ve como en el cine hasta el final. No, yo meto pausa todo el tiempo. Lo puedo imaginar. Lo ideal es que la otra persona no esté viendo la película y haga las papas fritas, ¿no? Y te las traiga mientras vos mirás la película. Eso es lo ideal. Qué puta noble. Preferimos eso. Vamos a hacer de vuelta el ASMR. A ver, dale. Si querés hacerlo. Me tengo que dedicar a... Amigos, si hay papas McCain, te sirve. ¿Quieres que te bese? Las papas fritas siempre te sirven. Gracias, McCain. Bien. ¡Llegó! Llegó. Con 2 alas. Lo estoy viendo en el Zoom, en el máster de Augusta, en la mitad de la ruta. ¿Está acá o está en el medio del cañón de Colorado? Yo qué sé, no se sabe. Es Martín Bachiller. Muy buenos días. Hola amigos, ¿cómo están? Estoy en el medio del estado de Georgia, volviendo desde ayer, de que terminó el máster de Augusta, yendo desde Augusta para Pontevedra y para empezar el regreso después hacia Miami y llegar finalmente hacia Argentina. Pero bueno, la verdad que estoy feliz de lo que vivimos esta semana. Urbana Play de repente estuvo en el torneo más importante del mundo del golf. Así que nada, me parece una locura total. ¿Qué viste? ¿Te parece vamos a una tanda y después un tema, cerramos este momento y vamos con vos, ¿te parece? Perfecto, los espero acá. Excelente, Martín Bachiller. Cerramos el momento de McCain, así debe terminar. ¿Sabes por qué McCain te sirve? Porque aparte de ser riquísimas y fáciles de cocinar, las papas fritas te sacan de cualquier apuro. Si hay papas, me sirve. McCain. Las flores para sentirse bien. La vida es para gozarla. La vida es para vivirla mejor. Calaveras y diablitos. Calaveras y diablitos.
bien. La vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor. Calaveras y diablitos. Calaveras y diablitos. Calaveras y diablitos. Calaveras y diablitos invaden mi corazón. Auspicia el clima. Air Europa. 21 grados, una décima. La temperatura ahora en la ciudad de Buenos Aires está algo nublado, humedad 72%, es un día bastante húmedo. El viento viene del sector norte a 3 kilómetros por hora, la visibilidad es 10 kilómetros. Máximo para hoy 23 grados, está fresco, ¿sí? A la noche también va a estar fresco y según el Servicio Meteorológico Nacional vamos a tener probabilidad de chaparrones para la tarde. Se larga la lluvia, eso es lo que dice la noche, bastante más fresco. Mañana máxima 23 grados, mínima 12. Amplía tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables, asientos cama totalmente reclinables con acceso directo al pasillo y menús creados por el chef Martín Berazategui. 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides. Nos ves. ¿Nos ves? Nos escuchás. Mira. Entra. UrbanaPlayFM.com. Tu radio. En todos los formatos. En YPF desarrollamos el nuevo Lion Auro, un lubricante premium con tecnología en evolución constante. Hay uno específico para tu auto, porque aunque no puedas cuidar todo, podés cuidar lo más importante, el motor. Nuevo Lion Auro. Probalo en tu próximo cambio de aceite. Viajo con Pax. Pax. Viajo en paz. Viaja en paz, viaja con Pax. Encontranos en paxassistance.com. Pasó en Urbana Play 104.3. Vuelta y media. Sol Ferreira, Sol despeinada. Muchas gracias. Voy a contar una anécdota de mi papá. Un día me llegan unos productos, unos objetos sexuales. Tocan el timbre, estaba mi papá. Bueno, bajé a recibirlo y me lo dan, no sé por qué, era una bolsa de una marca de deportes. Te compraste zapatillas. Bien. A verlas. ¡No! Tuve que sacar la caja ahí del succionador de clítoris, como mostrarle, mirá, esto es lo que calzo, esto es lo que calzo. Él lo vio y no lo entendió. Me dijo, ¿qué es esto? No entendía. Entonces le dije, pa, es un succionador de clítoris. La respuesta de él fue, en mi época lo hacíamos con la boca. No. Se dio media vuelta y se... ¡Viva la patria! ¡Viva la patria, carajo! Vuelta y media. Sebastián Weinreich, Julieta Pink. y Pablo Fábregas. Lunes a viernes, 17 a 20. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en UrbanaPlayFM.com. Somos tu radio. en el formato que quieras. En el mes del animal, mima a tu mascota como se merece. Todo lo que necesita lo encontrás en pupis.com.ar. Además, si estás en Cava, tus compras llegan en menos de 3 horas. Sí, más rápido que tu amigo de 4 patas corriendo a su comida. En todas las redes. @UrbanaPlayFM. Interactúas y compartís. Somos Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Mozzarella Doña Aurora, la receta del sabor. Doña Aurora es siempre más sabor. Urbana Play anuncia Harry Styles en Argentina. You're so golden. 3 y 4 de diciembre, Estadio River Plate. Watermelon sugar high.
Gira Love on Tour 2022. Harry Styles, un sonido Urbana Play. Evento sold out. Produce DF Entertainment. Un SUV promete aventura. Un Jeep la vuelve realidad. Conoce más sobre Jeep Renegade en www.jeep.com.ar. Más que un SUV, un Jeep. Silvia, tengo algo que contarte. Al spin encontré a alguien que me gusta. ¡Ay, Marta, qué alegría! Sí, me acompaña, se preocupa por mí. Lo veo muy seguido. Tenemos las cosas en claro. ¿Y dónde lo conociste? En la cartilla de PAMI. Es mi nuevo cardiólogo. ¡Qué cabeza la mía! Entendí cualquier cosa. Ahora en PAMI tenés la libertad de elegir a tu médico especialista y tu centro de diagnóstico. Consulta la nueva cartilla médica y conseguí tus turnos más rápido. Cardiología, traumatología, diagnóstico por imágenes y más de 30 especialidades. PAMI, la libertad de elegir. Argentina Presidencia. Ahora podés organizar y producir tus eventos con Valmedia. Alquiler de pantallas LED, consolas de juegos, proyectores, acciones promocionales, acreditación y control de accesos. Somos Valmedia Eventos en Instagram. Valmedia, todo para producción de eventos. valmedia.com.ar. La crema curativa Dr. Selvi cuida tu piel desde hace más de 60 años. Es recomendada por médicos y farmacéuticos para curar paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Absorbe rápidamente y no mancha tu ropa. Dr. Selvi, el secreto mejor guardado del Uruguay. ¿Nos buscas? Nos encontrás. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. La Asociación Argentina de Golf y Ford Argentina anuncian el 4º campeonato nacional con handicap. El torneo de golfistas amateurs más importante del país, en una modalidad innovadora, se va a jugar en todos los clubes del país de manera presencial y digital. Cada golfista matriculado argentino va a jugar en su clasificación, compitiendo virtualmente para acceder a la final. En la página, en las redes de la AAG, que debe ser la Asociación Argentina de Golf, va a estar. Campeonato nacional con handicap de Ford Argentina, se va a competir en 8 categorías, más la Copa Ford bajo el formato Medal Play. También va a haber torneos clasificatorios en distintas canchas. Va a ser en noviembre en Buenos Aires Golf, el hoyo en 1 va a ser una sorpresa y tanto la Asociación Argentina de Golf, AAG, como Ford aprovechan para saludar al campeón Aram Genetjian o algo así. Adelante y suerte, Aram. Él sabe que es el campeón, me falta pronunciación. Claro. El armenio supongo que es. Sí. Un saludo grande. Y está Martín Bachiller. Lo sacaste impecable, Andy. Yo lo tenía acá por si acaso, le diste palabra por palabra, perfecto. ¿Cómo Gran se dice? Innovación y Aram Genetjian. Aram Genetjian. Difícil. Un chico con muchísimo futuro que ganó el año pasado la final del Ford Kinetic Design. Así que felicitaciones también a los amigos de Ford que siempre innovan y traen propuestas nuevas, ¿no? Jugar al golf, sentirte un profesional es lo más cerca que vas a tener cuando vas a un torneo de estos. Tiger Woods, un genio, pero le fue mal, ¿no? Pero el más popular de todos, obviamente. Sí, era lógico. Pensemos una cosa, hace nada más que 14 meses él estaba más cerca de morirse de que seguir jugando al golf. Estuvo prácticamente al borde de la muerte 2 días, después lo recuperaron, casi le tienen que amputar una pierna, la pierna derecha. Sufrió desde ahí para acá 5 operaciones en su pierna y después pasa eso que, viste, que solamente logran estos tipos de leyendas, esos tipos como Maradona, qué sé yo pensaba Maradona, Michael Jordan, Tiger, y algún poco más se puede sentar en esa mesa de grandes leyendas en el mundo. Y Tiger es una. Y el tipo, después de 14 meses, que como te contaba, estaba más cerca de que le amputen la pierna que de volver a jugar al golf, jugó. El primer día lo hizo en forma brillante, o sea, realmente jugó muy bien. Terminó entre el top 10, después pasó el corte, digamos, llegó al fin de semana, pero bueno, sí, lógicamente. Y a Tiger le das el fin de semana libre y lo matás. Claro, exactamente. No, está muy bien. Está recuperado, ¿no, Tiger? Mucho más.
¿Está recuperado de todo? Sí, está recuperado, está de novio hace mucho tiempo, sus 2 hijos ya crecieron y está haciendo una vida mucho más tranquila de la que teóricamente tenía en el documental que viste vos, Santi. Sí. Pero la verdad es que ¿Agitada vida? Sí, y es Tiger le buenísimo. gustaba los joda un poco. Pero él tenía un tema de adicción. Además, adicción, creo que era adicción. Pero yo dije si estaba recuperado, creo que era adicción al sexo, ¿no? Harry. Sí, eso es lo que decía. Exactamente. Sí. Sí, además, tiene un tema lo grave, loco de Tiger era que ¿sí? El tipo tenía una imagen, viste, impoluta, viste, para las marcas, para... Acá es muy importante lo que mostrás. Claro, el mundo del golf es bastante, en ese sentido, es como Elitista, es caretón en ese sentido, es como no sé si hay tolerancia al desbande y al quilombo, digamos. Bueno, a raíz de lo que sucedió con Tiger y con otros varios más, sí, ahora, digamos, por lo menos no lo esconden abajo de la alfombra como sucedía antes. Tiger hizo una revolución en el mundo del golf desde que apareció y siendo un afroamericano empezó a ganar en todos lados y había lugares donde directamente no lo dejaban ni entrar cuando él no era Tiger, o sea, cuando era un chico aficionado. Y de repente hizo que toda la raza negra de Estados Unidos empiece a mirar golf, hizo que el mercado crezca, imagínense, en proporciones gigantes. Tiger pasaba de que, por ejemplo, ayer terminó el Master de Augusta. El Master de Augusta normalmente tiene 10 millones de personas que lo ven acá, solamente acá en Estados Unidos. Cuando juega Tiger, ese número llega a 12, a 13 millones de personas. Entonces, el crecimiento del golf, gracias a Tiger, es exponencial. Y como les decía antes Harry y Eve, él era un tipo, y Ron y Andy también, obviamente, era un tipo que tenía una imagen perfecta. Y Sofi. Decínoslo todo. Compañera. Pero no sabía que estaba Sofi. Sin audio. Sin audio. Ahí está. Ahí está, hola, Tincho. Arremuteada. ¿Y Zucca no le interesa el golf a Zucca? Bueno, no, creo que no. A Azúcar no le interesa el golf, Creo que claramente. es verdad, Le interesan otros tipos. Nosotros tenemos en Urbana Play Club el filtro pantufla, que es el filtro que si nosotros hablamos de un deporte y Zucca pierde el interés, no pasa el filtro. Entonces es el filtro pantufla. Difícil ese filtro, te pusiste la vara alta. En general no le interesa nada a Zucca el deporte. Pero tratamos de mantenerlo cautivo, es nuestro desafío. Sábado a sábado. Me gusta como desafío, buscar uno difícil. Está bien. Totalmente. Pero bueno, volviendo a lo que decíamos de Tiger, de repente, ¿sabes cómo fue la historia? Además, él estaba casado con una modelo noruega y un día aparecen en los diarios Tiger dormido con un palo de golf incrustado en el parabrisas de su auto, medio inconsciente, lo encuentra la policía, se lo lleva y ahí fue cuando explotó todo. La mujer lo había enganchado con todas las cosas que Tiger hacía, que era, bueno, recurría a prostitutas, digamos, eso es lo que sucedía. Darle a todo, pero... básicamente. El documental. Sí. Y estaba... Iba a tomar un café y enfermo, pumba. Iba a no sé qué, pumba. Claro. Prostitutas, pumba. Las Vegas, pumba. Si todo tiene dos era patas. tenía un tema, Tiger, ¿no? ¿Cómo se trata? Bueno, no sé. El primero es como... no sé. Tenía un tema además, Sandy, que era un poco lo que le pasaba a Diego, el sí dieguismo, ¿te acordás? ¿Viste? El tipo que era que es una leyenda que tiene acceso a todo, y a Tiger le pasaba lo mismo, el sí tigerismo, ¿viste? O sea, el tipo acceso a todo. En el golf también tenés mucho tiempo libre, porque ellos terminan de jugar un domingo y recién el jueves empiezan a jugar el próximo torneo. Tiger además elegía mucho en los torneos que jugaba, con lo cual tenía bastante tiempo libre. Y bueno, sucedía eso, él estaba enfermo. O sea, la realidad es esa, tenemos que pensar, eso, él era un adicto, se tuvo que recuperar, la mujer obviamente terminó dejándolo. Bueno, se le bajaron un montón de marcas que, como decía Harry antes, ¿no? Era un poco careta, ¿no? Porque decís, yo me quiero pegar a la imagen de uno de los deportistas más grandes del mundo. Pero cuando el tipo muestra apenas una falla, una enfermedad, como en este caso, lo dejás. Entonces, pasaba un poco eso con Tiger. Él se recuperó de eso y cuando venía de nuevo recuperando y volviendo a hacer, él después de ese escándalo en el 2019, gana el Master de Augusta, con lo cual decíamos, bueno, Tiger volvió a ser Tiger y de repente... digamos, después de alguna serie de lesiones tiene este accidente tan grave y bueno, todos decían, bueno, no creo que Tiger vuelva a jugar. Hay una foto de Tiger en el documental de Tiger preso, que es en un momento que lo para la policía y él no puede responder tan las imágenes, no sé, él se había tomado unos calmantes porque tenía mucho dolor y terminó preso. Y está la foto de Tiger preso como la de Escobar, ¿viste? Que está ahí, como son como... Los famosos Max. El Magshot. Los americanos. Magshot, claro. Exacto. La foto es terrible. ¿Es verdad lo de la falta de bourbon? Ahí en todo Estados Unidos hay como una falta de bourbon, ¿lo viste? No se ven whiskies, ¿o sí? No sabía, pero vos sabés que
¿Por qué? Sabés que en Japón habían grandes whiskies, yo ya llevé uno que después nunca se tomó. Es no verdad. sé qué pasó con ese A whisky. favor tuyo, esto es cierto, por lo tanto no voy a seguir con la boludez. Igual son dos cosas distintas. Yo le El dije a bourbon Harry allá es muchas como- veces, no nos juntamos. Es como agua. o Sí, sea. sí, pero yo le dije a Harry, juntémonos, no lo abrí, porque estoy esperando para tomarlo en grupo, que no se dio. Pero si esta semana vamos a comer, tranquilamente podemos hacer. Claro que sí. Yo estoy llegando, yo llego el miércoles a la madrugada, así que estoy ahí. Llegás donde me justo digan, con el voy. bourbon Hay que entonces. probar. Digo, justo, ¿sabes qué me pasó algo acá? Recién hablábamos con Luca Alderone previo a salir al aire, me decía, fíjate si encontramos para hacer un móvil, estoy en el medio de la nada, el Estados Unidos profundo, ¿viste? Y la gente acá es muy, pero muy reacia a que directamente le hables. Yo me acerqué y le pedí un par y me dijo, no, gracias, algunos, pero ofendidos, ¿entendés? Como diciendo, ¿quién sos, flaco? ¿Qué me estás hablando? Urbana Play, vos es decís algo- Urbana Play. Es algo que me Claro. encantaría ver en vivo eso. ¿Estás pronunciando Urbana Play El bien? rechazo. Urbana Play, obvio, por supuesto, Urbana Play Urbana es lo Play. primero que digo. Sí, sí. Ese Pero bueno, rechazo es algo que a mí me encantaría ver en vivo, la verdad. Estaría, me vuelvo loca. ¿Más querés hoy? Bueno, Me hagamos una encantaría. cosa. Yo les hago un paneo. Me están viendo ustedes, ¿no? Sí, estamos viendo. Lunes de rechazos. Les muestro cómo está este lugar. Estoy en una estación de servicio que está en este momento desierta, es medio del estado de Georgia. Me voy a acercar a esta señora a ver si me puede... Cuco me dice No, la me falta cerró de la puerta bourbon es porque en la están cara. faltando botellas, está faltando mira. Por el vidrio, es por la industria del vidrio. Claro, pero yo lo tiré como para un chiste para que me diga. Ah, era cierto. No, Era ay, verdad. trae. La cara, la Era cara, la cierto. cara. Era cierto. Atención. Con el Conseguí Jairo, móvil, prometo. conseguí Georgia in móvil. my Conseguí mind. móvil. Consiguió móvil. Ahí estamos. En vivo, Hi, my Urbana friend. Play, Martín Bachiller. En From Argentina. George. Can you speak with us? We are from the best radio show in Argentina. Los... No. Zucca dijo que no. Why not? Pero está ahí, está re disponible, mira. Ahora sí, ¿lo ven? Sí, lo vemos, lo Sí, vemos. sí, What's sí. your name, my friend? George Brewer. George, you live around here? I do live in Augusta. In Augusta, I came from... In Augusta. from In Augusta. Have you been in Augusta yesterday? No, we were in Hilton Head this last week. I did get to go to the tournament Wednesday. How many times do you went to the Masters? Traducí. Si We nos go mandan un mail, probably le every year. traducimos about 20 times. ¿Cuántos campeonatos del In a Master bunch. vio? Yeah, Creo que quite le a few. dijo. Bueno, le estoy preguntando, Ahí me va. cuenta justo que es Augusta, es el lugar de donde nosotros vinimos. Ahí está. Le pregunté cuántas veces había ido al máster, me dijo que fue un montón de veces. ¿Quieren hablar con él o quieren que le siga preguntando yo? No, queremos hablar. ¿Qué hace de su Lógico, vida? ¿Cuál es la pregunta? Dale. What do you do? For living. Igual te está What do you escuchando do for a Bachiller. living? A él le puedes preguntar. What do you work? How do you work? Claro. I retired from the DOT, the Department of Transportation, so now I work as a De Moyano es. consultant. No, pero Eso. ya- Ahora Está consulta retirado del porque está departamento de retirado. transporte. Sí. And what do you do Muy now? joven, igual, sí, How do you ¿no? spend your days? Manage highway projects, like similar to this one over here, where we're widening the road. Ah. Preguntale a Martín si sabe algo de Argentina, si sabe dónde queda. Do you know Argentina? I don't. Upa. No. You have to No. go there. It's a ¿Qué great sabe de country. Argentina? No, claro, no sabe dónde queda. Fantastic. I'd love to go. Preguntale dónde And what queda. do you know about Argentina? Do you know a player? No lo ayuda. Angel Cabrera, is that right? ¿Qué? Cabrera. Yeah. Cabrera. We were there. I don't know what year he won the Masters, but we were there on maybe the Friday of that tournament. Yeah, that was fantastic. Le pregunté si conocía a alguien de Argentina, me contó que lo conoce Ángel Cabrera. Recordemos Claro, que él es de Augusta, del lugar donde se Todo fue al en Masters, Augusta, y el Pato preguntale- ganó ahí. Preguntale, Martín, si en Augusta todos saben de chiquito todo el golf, es decir, no hay otro deporte. Lo más disciplina. importante que le pasa al ciudadano de Augusta es el golf. How about golf? In Augusta, everybody Eso fue knows lo que about golf, ¿no? Golf is very Claro, popular claro, around Augusta. Más for excelso, sure. lo mío. Sí. This one week, especially, Esta the whole world semana. seems like Claro. Bien. revolves around Augusta. Invítalo Do you a. play golf? I do. Bien. Handicap? It's about a 12 or 14, something like that. 12, You're a 14 good de player. handicap, no tenemos idea. Escúchame. Okay, I guess. En presión es baja. Martín. Martín. Do you play golf too? Yes. Handicap? 34. Okay, you're good. Both are great players. Martín. Parece que es bueno. Martín. Señor, los escucho. Sí. Preguntale si lo que de la mañana estábamos debatiendo en la radio. Si un te amo se tira así nomás, ¿en qué momento le dijo te amo a la mujer? Si se acuerda él, el momento que le dijo I love you a la germu, a la wife. This morning in the A la show, wi- they are talking about when you say someone to your wife, I love you. Do you remember the first time you said to bien, her, buena I traducción. love you? Muy bien.
It's been a long time. Dice que pasó mucho tiempo. She remembers everything. You remember? I'm sure. May 1990. May, Mayo yeah, de exactly the same. In 1990. which situation? Mira. We're at the beach. En la playa. You were at the beach on holidays? Yes, yes. Bien, bien, You bien, have bien, bien. A gem of both, a song that represents the love you have for him, or you for her. You don't really have a song. What No kind tiene of music Martín, do you hear? decirle que escuche Urbana Play Club los sábados a en las streaming. 8 de Van la a Play mañana. Club. Like beach music, like Carolina beach music. You like Carolina Beach music? No Okay. tenemos nada de eso. Thank you Martín, very decile much, escuche both of Urbana you. Play Club. Urbana Play Club, Martín, sí, decile. sí. Por streaming, decile. You have to. We're in the show. You have to go Urbana Play Club. Urbana Play Club. in YouTube. Saturday a las 6 In the morning. Okay. De 8 a 10. p.m. 8 Thank you very o'clock. much. Have a 8 to good day. 10. 8 in the morning. With Sofía Bueno, Martínez salió, Mateos Lu, no me podés y retar. Martín Bachelor. Y Mariano Almada. Martín Bachelor. Y Marianito Almada, que se Sí. sumó un genio, tenía ganas. Lo quiero tanto a Marianito Almada. Es un genio. O sea, tengo mucho más cariño por él de interés por el fútbol. Entonces me encanta que esté, porque la verdad que me encanta Marianito, pero no tenía tanto. Sofía habla un poco de fútbol y con eso nos alcanza. De hecho, es un buen momento para hablar con Martín Bachiller, que está ahí. Sí, exactamente. Bueno, Marianito Almada. sí, diga. Marianito Almada es un crack y es el hombre Bermudas. Marianito, en los lugares donde más frío, calor o lo que sea, el tipo está siempre con Bermudas, es un genio. Sí. Y hablamos un poco de fútbol, entonces decimos lo que pasó, porque se jugó una nueva fecha del fútbol argentino. La 9ª se cargó 2 técnicos. 2 técnicos que se quedaron sin trabajo porque, sí, 2 clubes los expulsaron directamente. Uno es Diego Flores de Godoy Cruz, que dejó de ser el técnico después del empate 3-3 frente a Arsenal. Pasó una cosa muy particular, iba ganando Godoy Cruz 3-0, se lo empataron 3-3 y el técnico de Godoy Cruz afuera, Diego Flores, y además también el Vasco Esconzábal dejó de ser el técnico de Atlético Tucumán, así que una fecha dura para los entrenadores. Además, si contamos lo que pasó a nivel resultados para los clubes más grandes del fútbol argentino, Boca empató con Vélez 0-0 con varias polémicas relacionadas al VAR. Las polémicas, primero un penal que deberían haber cobrado a favor de Boca por un full que le hacen a Villa, y después una mano bastante clara que haría ruido de cualquier forma, pero sobre todo ahora que está el VAR en el fútbol argentino, que tiene la posibilidad de revisar las jugadas, cómo no fue cobrado esa mano de Alan Varela en el área que hubiese sido penal para Vélez. Hablabas de la victoria de River, muy buen partido jugaron ayer River contra Argentinos Juniors, iba ganando River 2-0, empató a Argentinos 2-2, lo terminó ganando River 4-2, fue una linda noche de fútbol. Y la sorpresa no, sino lo que llama la atención para bien es el equipo de Fernando Gago, Racing Club de Avellaneda, que sigue ganando, es el único club que está invicto. Siempre tuve fe a Gago, lo que encima se nos llevó a Cardona, que fue el que metió el gol ayer de penal, 1-0, se besó las rodillas también, en clara seña de lo que necesita su estado físico para poder demostrar. Llegó a principio de año, 3 millones de dólares puso Racing para poder tener el 50% del pase de Cardona, sin embargo estaba sin jugar la mayor parte de los partidos. Pudo jugar. Le tengo fe a Gago. Ganó frente a Platense. ¿Le tenés fe? Sí. Bueno, está jugando Copa Sudamericana, viene a ganar en la semana también Racing. Así que bien por él. Independiente empató 1-1 con Tigre. Jugó mejor el equipo de Eduardo Domínguez. Sin embargo, sobre el final y con un penal, gol de Chapita Retegui, empató Tigre, que viene muy bien. ¿El Chapa? Es el hijo de Chapa, claro, tiene 2 hijos. Nos está pasando mucho eso, que no estamos pudiendo sostener los resultados a lo largo del partido. Sí, ¿qué pasa con el rojo? Y igual a mí me preocupa más que lo futbolístico en este momento la cuestión institucional en Independiente, la verdad. Bueno, o sea, estoy para sacrificar un par de campeonatos y que se ordene institucionalmente, porque como a nivel barras y a nivel dirigentes está como... Quiere meter bocado tu compañero. Mal. Sí, y hubo lío con la hinchada. Sí, hijo Martín. Sí. No estoy escuchando, me gusta lo que cuenta Sofi del Chapa Retegui. El Chapa tiene 2 hijos, uno que juega al fútbol muy bien en primera división y una hija que es leona. O sea, hablame de la presión que van a tener los hijos de esos chicos para ser bien buenos deportistas. Gracias, Martín. Llegás el sábado para Urbana Play Club. Claro que sí, llego el jueves también a Perros de la Calle, así que antes por ahí aparece un whisky, no sé. Te esperamos, dale Martín, abrazo. Con fondos FIMA, optimizar las inversiones de tu empresa es más fácil de lo que pensás. Podés programar tus operaciones las 24 horas desde Galicia Office Banking y suscribir y rescatar cuando quieras, porque no tienen un tiempo mínimo de permanencia.
¿Qué estás esperando? Elegí el fondo que mejor se adapte a tus objetivos de inversión y hacer rendir tu dinero con Fondos FIMA. Conoce más en fondosfima.com.ar. Prendés la radio. Te pones en play. ¿Nos ves y nos escuchás? En urbanaplayfm.com. Somos radio. En todos los formatos. Pax, 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 viajo con Pax. Pax, 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 viajo en paz. Viaja en paz, viaja con Pax. Encontranos en paxassistance.com. Llega la primera edición de Suave, con Rubio, Lupe, Hayen y más artistas toda la noche. 22 de abril, 21 horas en Groove. Entradas a la venta en ticketek.com.ar. Produce SPA Entertainment. Llegó una nueva dimensión para tu aventura. Descubrí el nuevo Jeep Commander con espacio para 7 pasajeros, exclusivo diseño y legendaria capacidad 4x4. Conoce más en www.jeep.com.ar. Encontrá todo lo que tu mascota necesita en pupis.com.ar. Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. Urbana Play, FM 104.3 Buenos Aires. Buenos Aires. On air. Online. On demand. YouTube. Twitch. TV. Spotify. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Te escuchamos. WhatsApp 11 68 61 1043. Interactúas. Y compartís. @UrbanaPlayFM. En Twitter, Instagram y Facebook. En todo el mundo a través de urbanaplayfm.com. Ahora tu radio está donde vos quieras. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Rubén Rada regresa a Buenos Aires para presentar A la Vuelta de Japón, las canciones de su historia y adelantos de su nuevo álbum, Candombe, con la ayudita de mis amigos. 6 de mayo, Teatro Ópera Orbis. A la venta en Ticketek. Produce 300. Cuando la rutina quedó atrás Y el día termina, es tiempo de destapar una Miller. y dejarte llevar por la buena música. De lunes a viernes, De 20 a 21. Urbana Play Music presenta Miller Music Amplified. Una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta. It's music time. It's Miller time. Miller Music Amplified. Suena en Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Y canal oficial Urbana Play Twitch. Urbana Play, una nueva experiencia. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Hoy elegimos avanzar con actitud y llegar tan alto como nuestros sueños nos lleven. Mujeres de hoy. Mujeres Mary Kay. Para conocer los productos o comenzar tu negocio independiente, ingresa a marykay.com.ar y encontrá a tu consultora de belleza. Con Naranja X, ¡dale que martes! Porque este 12 y 19 de abril tenés un 30% off y plan Z, 3 cuotas 0 interés, sin tope de reintegro en las mejores marcas de indumentaria y shoppings. Conoce más en naranjax.com/martes. Costo financiero total 0%, beneficio válido los martes 12 y 19 de abril de 2022. Más información en naranjax.com. Somos Urbana Play 104.3. Nos ves y nos escuchas on demand en YouTube y Spotify. Compartí Urbana Play. Compartí tu radio. Bitso presenta Entorno Cripto, monedas digitales, utilidades reales. Todo lo que siempre quisiste saber sobre criptomonedas y no te animabas a preguntar. Haz evolucionar tu dinero con Bitso. Bitso, hacemos de cripto una alternativa útil en tu día a día. Bitso es la plataforma de compra-venta y uso de criptomonedas líder en Latinoamérica. Llegó al país en el 2020. Es el primer unicornio cripto de la región y la misión es democratizar los servicios financieros para que cualquier persona con internet pueda tener acceso a ellos y realizar pagos, transferencias, pesos argentinos, moneda digital de manera fácil, transparente y segura. Es muy fácil de usar y además pueden comenzar a operar desde 100 pesos. Para saber más, bitso.com, Harry. Correcto, y para repasar un poquito lo que hablamos la vez pasada y profundizar sobre ese tema, porque también medio charlando fuera del aire dijimos como esto es una re alternativa digo, de ahorro para argentinos
argentinos con quilombos de ahorro que están tratando como de meterse un poco en alguna alternativa que les permita no perder valor con sus ingresos y sus ahorros. Habíamos hablado de las stable coins. Eso fue la semana pasada. Claro, o sea, repaso mínimamente por las dudas que alguien se le haya perdido y le interese el tema, quiere decir monedas estables. Monedas estables, viste, cuando lees sobre Bitcoin y esas cosas es como... hoy vale $40.000. Hoy vale $60.000. Hoy vale $10.000. O sea, como esa cosa de que varía mucho de valor y que a uno lo puede asustar un poquitito para meterse. Bueno, las stablecoins no son así. ¿Cómo funcionan las stablecoins? Generando a través de un contrato electrónico, con una cuestión de programación y algorítmica, una paridad con algo del mundo más conocido nuestro que tiene un valor que nosotros podemos entender. A veces es un billete, a veces es una tonelada de soja, a veces es un barril de petróleo. Pero es algo que nosotros conocemos y con lo que estamos más familiarizados del mundo real, que tiene un valor específico con el que nosotros, de vuelta, estamos familiarizados. Vos sabés cuánto cuesta tu alquiler, vos podés traducir el precio de ese alquiler a dólares o a toneladas de soja, y vos podés entonces entender un poco más cuánto es el valor de esa moneda virtual, que capaz que con el Bitcoin es más complicado porque es eso, es como... Pero al mismo tiempo, todo el tiempo tenemos que traducirlo. Sí. Porque te digo cuánto vale el Bitcoin y te digo, ahí vale $45.000, no sé. No me fijé hoy cuánto está. No estoy todo el tiempo chequeando. Por eso, entonces como tenemos mucha inflación y como no podemos comprar dólares, mucha gente recurre a las stablecoins. Ahora, para meternos más específicamente, comprarlas es muy fácil. Otro día, si quieren, hacemos el paso a paso ahí de cómo se compran. Pero te metes en Bitso y medio que si vas siguiendo los pasitos que te va proponiendo la aplicación, lo haces muy rápidamente. Y si no, en YouTube pones cualquier video, hay 10.000 millones de tutoriales, es muy fácil. ¿Cuáles son? Hay varias y son distintas. Una de las más conocidas y las más populares es la USDC, que es respaldada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se la llama criptodólar, USDC, ¿ok? Como Estados Unidos, dólar... Sí, US dólar cripto, debe ser, la verdad que no me acuerdo cómo es la sigla, pero debe ser así. Pareciera. Y hay otra que tiene un nombre parecido, pero es distinta, que se llama USDT. La USDT es originaria de Hong Kong, y es totalmente descentralizada. Es mucho más ¿Qué quiere decir descentralizada? Descentralizada quiere decir que no hay ningún organismo del Tesoro que la respalde. Vos ahí después definís, porque la confianza, viste, en el mundo finanzas es como... Es rarísimo. Finanzas es como, bueno, si todo el mundo está de acuerdo en que confía en algo, eso va muy bien. Si de repente todo el mundo le retira la confianza de ese algo, medio que es difícil de manejar. Y aparte casi siempre esas te dan más... Sí, en este caso concreto, estas cumplen su función si mantienen su valor. O sea, uno de esos es $1. Un USDC o un USDT deberían valer $1. $1. Claro, como probablemente no vayas a ganar, viste, como los distintos perfiles de inversores. Hay algunos que son más arriesgados, exacto, que pueden ganar más o perder más, y hay otros que son más conservadores. Esta es la inversión conservadora. Claro. Esta que estamos hablando hoy es la inversión conservadora, que es, de vuelta, pensando en alguien que quiere meterse en esto y está con un poco de miedo, es menos arriesgada y te permite resguardar el valor de tus ahorros. O sea, si vos acá ahorrás 100 pesos, el mes que viene tenés 94 y el mes que viene tenés, 80. En cambio, de esta forma, como conservás el valor de tus 100 pesos originales en dólares o en lo que fuera. Otra, que es la más, una de las más populares también, es el DAI. El DAI está basada en la red de Ethereum. Esto de las redes es interesante comentarlo porque... Cada criptomoneda tiene como un entorno, un soporte. Para hacer una metáfora súper cruda que seguramente la gente que entiende esto... No, es una boludez. La gente que entiende esto me va a decir, no es exactamente así, pero es para que se entienda bien. ¿Viste que capaz que vos tenés Android y vos tenés iPhone? Sí. Y hay algunas aplicaciones que funcionan en el tuyo, pero no en el tuyo, y viceversa. Bueno, las criptomonedas operan también algunas en determinadas redes, como si algunas fueran de iPhone y algunas fueran de Android, solo que no son iPhone y Android, son redes específicas de blockchain dentro de la cual se mueven estas monedas. NTCC y PAL, si querés. Exactamente. Es como que algunas circulan de esta manera y otras circulan de esta otra. Sí, pero se entiende. Claro. Yo creo que la gente que sabe lo que es el Maraja de San Telmo sabe lo que es esto que estás diciendo. Exacto. El DAI está basada en la red de Ethereum, que es una de las más grandes, es una de las que tiene más respaldo, y esto de la confianza es como una de las que es más difícil que se le retire la confianza. Es una de las redes grandes. Digo, comprar Ether hoy, si bien es una criptomoneda que tiene variabilidad y que fluctúa, es una inversión relativamente sólida, digamos. O sea, si vos esperás a que baje un poquitito y compras, después va a subir de vuelta. O sea, son como las que más o menos están como fuertes. Esas son como las criptomonedas más conocidas, las más populares. ¿Y para qué las puedes usar? Las puedes usar para resguardar valor, las puedes usar incluso para hacer compras en los ahorrar, que te permiten. Las puedes usar para tradear con otras monedas, o sea, para entrar y salir, digamos. O sea, suponete que yo tengo una reserva de $500, que son en realidad 500
USDT o 500 DAI, que son equivalentes a $500. Y veo que el precio del Bitcoin bajó con respecto a lo que estaba ayer. Entonces yo convierto mis estables a Bitcoin y después cuando el Bitcoin vuelve a subir, las vuelvo a convertir a estables. Entonces como tengo un poquitito más de lo que tenía antes. La gente que hace eso todo el tiempo... Igual hay que estar muy informado. Sí. Para esa parte. O sea, te puedes meter con distintos niveles de profundidad. O sea, hay gente que se mete en serio con esto y que hace lo que se llama trading, digamos, y que es como un montón. Eso para mí es un montón. A mí con el ahorro me alcanza. Para que la guita no se me haga mierda de un mes al otro, me parece que me alcanza. Y otra cosa que se puede hacer mucho con las stablecoins, que se puede hacer con todas, pero con estas específicamente seguro se puede, es hay distintos servicios que te ofrecen hacer lo que se llama stacking. Stacking es como una especie de plazo fijo. Vos pones la guita cripto que tenés en una plataforma, en un sistema. No la guita papel, sino la guita cripto. La cripto la pones en un sistema y ese sistema te genera un interés. Y ese interés es diario en general, lo puedes retirar cuando vos querés, que eso es otra forma de también resguardar valor, que en esta época en la que aparte de haber inflación en pesos, también hay inflación en dólares. Con lo cual, de todas formas, aunque tengas dólares, perdés valor en tus ahorros. ¿Se entendió más o menos? Se entendió. Sí. Y todo Pero eso- si no choto, me lo pueden decir. No, se entendió. Aparte, lo que a mí para lo único que me parece que a mí, y en este momento en la Argentina, clase media, que laburás y que la guita se te hace agua. Y que tenés pocos ahorros, si tenés, te queda poco, digamos, ¿no? Entrar como ahorrista para mantener el valor de tu dinero es súper interesante. Y después vas viendo, porque después capaz que una vez que entendés cómo funciona el sistema, te tentás y querés jugar un poquito. Sé, es como que... Y ahí jugás un poquito y te vas metiendo y vas viendo siempre con montos que estés... Es como el sexo. Siempre con montos que estés dispuesto a perder. ¿Cómo es el Bitcoin, las criptomonedas y el sexo? Perdón. Claro, que uno empieza a jugar y le empieza a tomar el gustito y empieza a probar otras cosas. Y después podés perder todo. Lo mismo Y de la pasa misma en el forma, sexo. hay inversores conservadores y inversores Que arriesgados. solo es muertito o solo es uno arriba otro. Ortodoxos. ¿Se entendió? Hermosísimo. Yo creo que demasiado. Junto a Bitso, descubriste la economía que se viene. Bitso presentó Entorno Cripto, monedas digitales, utilidades reales. Bitso es la primera plataforma cripto regulada en la región y la única de fácil acceso para todos, con opciones de inversión inicial a partir de 100 pesos. Con Bitso, hace evolucionar tu dinero. Bitso, hacemos de cripto una alternativa útil en tu día a día. Pones tu radio en play Y todo cambia. Escuchás Urbana Play 104.3. una nueva experiencia. Che, escúchame bien porque vengo a tirarte la posta. A ver. ¿Escuchaste hablar de fondos FIMA? Podés hacer rendir tu dinero todos los días. ¿Pero eso es para cualquiera? Sí, hasta yo lo hago. Podés invertir desde 100 pesos desde la app Galicia u Online Banking. Y además, podés programar inversiones las 24 horas. Es súper fácil, mirá. Animate, con Fondo FIMA cualquiera puede invertir. Conoce más en fondofima.com.ar. Fiesta de pintura en Rex. Del 4 al 11 de abril aprovecha un 30% off y 12 cuotas en pinturas, herramientas, muebles y sillas electro y más. Con Santander 35% de ahorro y cuotas. Todo lo que buscas está en Rex. Consulta bases en somosrex.com o en santander.com.ar. Promociones no acumulables entre sí o con otras. Por primera vez llega uno de los eventos de eSports y gaming más importantes del mundo. Urbana Play presenta Flow Gamergy Argentina. 15, 16, 17 de abril. Tecnópolis. Flow Gamergy Argentina. Vení a vivir la experiencia junto a Urbana Play, radio oficial. Entérate más en urbanaplayfm.com. BBVA presenta al top del humor. Moldavsky en el Teatro Polo. Hay un gran ganador de la pandemia que toda la vida fue criticado, maltratado, negado, huérfano. ¿Saben quién? El pedo. Lo que mejoró su imagen frente a la tos y el estornudo. El método Moldavsky. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del teatro. Cargamos en acción. Siempre en Kentucky. Invita Simplot. El método Moldavsky en el Teatro Polo. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. En la Cardeus, disfruta de hasta un 50% de descuento, 18 cuotas y envío gratis. Y además, con tu compra, colaborás para renovar los sueños de los chicos que se atienden en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Únicos, con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Urbana Play 104.3.
YouTube. Suscríbete. Nos vemos. Jorge Drexler arranca su gira mundial en Buenos Aires. Valiente o gallina. Nuevas canciones, nueva banda y la emoción de siempre. Por lo tanto, amémonos. 4 funciones ya agotadas. Nueva función, sábado 14 de mayo. Entradas por sistema Ticketek. Haciendo historia. Vuelven la música y la poesía de Drexler. En mayo, en el Gran Rex. Amar es cosa de valiente. Vení a cenar temprano a Puerto Cristal. Y además de Puerto Madero, nuestros platos y de nuestra carta de vinos, disfruta del atardecer junto con la mejor cocina internacional de cara al río. Vení a Puerto. Te esperamos. Puerto Cristal, Puerto Madero. Urbana Play Presenta Liam Gallagher. Vuelve a la Argentina. Buenos Aires, I gotta tell you, man, you are the best fucking crowd in the universe. 10 de noviembre. Movistar Arena. El artista británico, ícono del rock de los 90. Llega con su gira mundial, Come On, You Know. Liam Gallagher en Argentina. 10 de noviembre. Movistar Arena. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. En YPF desarrollamos el nuevo Lion Auro, un lubricante premium con tecnología en evolución constante. Hay uno específico para tu auto, porque aunque no puedas cuidar todo, podés cuidar lo más importante, el motor. Nuevo Lion Auro. Probalo en tu próximo cambio de aceite. En cada momento, en cada lugar. Suena Urbana Play 104.3. una nueva experiencia. Fue tremendo darnos cuenta que alguien tuvo una pareja rugbyer, ¿no? Y a simple vista se nota quién se comió un rugbyer y quién no. No me la vi venir, mira. Connie no. No me habría imaginado. La idea nunca fue jugar al rugby. Nunca le pasaron la pelota. Jamás. Claro, una exnovia que me dejó muchas cosas, entre ellas un buen pase. Martínez Mateo. Hay que saber poner la mano. Mucho pase de R. Y claro, Mucho primo también, familiar que ha jugado. Yo atendía el buffet, así que no me pasaban la pelota. Chicos, el doctor ya está, en un rato los atiende. ¿sí? ¿En serio? Sí, Yo pero tengo turno está para demorado la... hoy porque vino haciendo mucho sobre Mi turno. turno era a las 12, ¿sabes? Sí, no pero tengo todo el día. era un sobreturno. Era una madre con un bebé. ¿Querés tengo tomar que hacerla la pasar. viva del 2004? Dale, muchas gracias. Yo lo pedí hace 6 meses, lo pedí el turno. Está Flor Bertotti 6 en la meses tapa. pidiendo el turno. Y bueno, ¿viste cómo es? Ya fallecí. Sí, depende qué plan tengas, ¿viste? Perdón, había una nosotros- señora embarazada. Tienen que entender que no pueden estar esperando. Está embarazada de 3 Lo meses. que Yo el turno lo pedí corresponde- hace 6 meses. No me interesa, pero lo que corresponde, corresponde. Estaba el chico mal localizado. ¿Sabes qué? Nunca lo vi tan enojado, Ronnie. Y bueno, no me jodan. Y bueno, Qué No lindo me que es jodan. un poco de indignación es hermosa. Cada Nosotros, amigos, hemos desayunado gracias a la gente de Pani, que nos hace la vida más rica, que nos envía unas delicias para arrancar el día La con verdad que todo. arrancar un lunes a las 9 menos cuarto con una tostada de... Con tomate y palta. De palta y tomate. Uy, fue todo. premium. El huevito revuelto. Y el huevito revuelto de... El tomate es una combinación increíble. Sí, Tope claro que de sí. gama. Claro que La sí. verdad que sí. Y todo eso lo pueden conseguir en www.pani.com.ar. Gracias, Muchísimas Pani. gracias. Regala Pani y regala felicidad. Saluda a Panigatti también. Y Sí, también la dueña. comimos. Gracias a la tarta, que tiene especialidad en tartas saladas y ¿Qué dulces. tal? Las Hoy hay tarta, encontrás vamos. en Rappi y Pedidos ya en el barrio de Monte Castro, Almagro, Hurlingham, San Miguel y Caseros. Las variedades y promos las encontrás en www.alatarta.com.ar o en Instagram @alatarta.ok. ¡Wow! Estoy viendo cómo crecen ¿Qué tus pasa? tatuajes, tu tinta en piel. ¿Qué pasa? ¿Envidias mi flow? Ah, impresionante. Estás Kiddis con bigotito también. Sí, estoy Se medio está que- clementizando Anthony Kiddis, pero Sí, porque ahí está entra envejeciendo. Harry. Ah, pero los dos cumpleaños, ¿no? Es Ah, que bueno. son- Y Harry se mete también para terciar y decir, ojo, no me quiten a mí de No esa me dejen licuadora. afuera, no me dejen afuera. Me gusta ese club. Sí, claro. es Pero, un club. Evelyn, están creciendo la tinta por dentro. Hoy justamente salgo acá y me voy a hacer las sombras de este del brazo. Las sombras chinescas. ¿Te vas a Qué hacer un lindo. blackout? Sí, no estoy lista para el dolor hoy. Sinceramente no lo planifiqué y fue Son como- muchos tatuajes ya. Son por ahora voy a parar igual, ¿Son ¿eh? grises las sombras? No, no, De negro. No, es que sabes que el dolor no es cada una vez- crítica, ¿eh? No es una crítica, pero Pero cuando son decís muchos. crecen más, sí, Crecen. son muchos. Y yo ahora te estoy viendo las piernas. Sí. Wow. Este que estás viendo Wow. es el primero. A los 18 me lo hice. Ah, Un mirá. micrófono con él. Ojo en el Qué lindo. comentario porque Pero- vas a tener Wow. más cancelado que Clemente. No, para No, nada. para nada. Para nada. Para nada. ¿Y Ya no te está pones medio- la cremita mágica anestésica?
No tengo un comentario sobre esa crema. ¡Opa! A mí no me hace nada. Tenés un Yo no me comentario. hace nada esa ¿Te crema. parece que es placebo más que...? A ver. Para mí, si te gusta tatuarte, no puedes usar esa crema. ¿Por qué? Porque el yeite es un ¿Te poco... gusta el dolor? El dolor. El dolor es el Como- yeite. y una mina que se quiere poner tetas, por ejemplo, decís, como no, si querés tener tetas, bancátela sin anestesia. O sea, que te la pongan así, con la bisturí abierto. Evitar el dolor ¿Por qué, boludo? siempre sí. No. Siempre sí. Si me evitar quiero el dolor. arreglar una No, muela, pero- también tiene que ser sin anestesia porque me la quiero arreglar. Entiendo el punto de... Que te duela de- mucho, ¿eh? Claro. Entiendo el punto del proceso que implica dolor para tener algo nuevo en tu cuerpo, quizás. Igual lo implica, en el momento del tatuaje igual te duele. Si algo te lo puede bajar un ratito después, Sí. dale. Si me Yo permiten- prefiero con anestesia, pero entiendo lo me parece Para mí el que tatuaje puedo era un comprender. momento dado de crisis de mi vida. Iba y me tatuaba para sentir algo más ¿Cuántos fuerte. tatuajes tenés? Debo tener 9. No, 9 y uno muy grande en toda la espalda. Oh, esa no la tenía. quiere ver. Ay, y pela, y Anthony pela. Kiedis. Y pela, y pela, y pela. Y se bajan los calzones, señores. No la puedo llegar a punchar, dale vuelta porque No sé. Es una un cosa. pescoy. imágenes sensibles. ¡Oh! Sin bajar, sin raya. Ey, es la mitad de la espalda. Pintor, Lindo, pintor. lindo pez, me ¿Qué gusta. pintor? No, y entonces bueno. lo que lo utilizaba como para canalizar algo que me estaba pasando mal. Entonces iba, me tatuaba y era, espera que se te pase. ¿Entendés? Ese dolor era un dolor que equivalía... Está muy bien, lo usaste. Muy bien, lo eso. usó para eso. Pero en un momento dado me estaba tatuando 2 golondrinas en el pecho y dije, soy un pelotado. Es mejor ir a llorar a mi casa. Y le dije, deja, no las pintes, dejalas así. Y no me tatué nunca más. Bueno, ¿y ahí hace cuánto fue que paraste? 3 meses. No, 2017, una cosa Bueno. Y las golondrinas quedaron sin color. así. Me quedaron sin color. Hay un proceso ¿Dónde muy están? extraño que es la primera línea, decís, me quiero morir, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué? En el medio dejas de sentirlo y al final querés morir otra vez. Sí. Es como ese proceso. Y a la semana te querés tatuar de vuelta. Sí. Y también tenés los momentos que decís, ya está, no me voy a hacer ninguno más. Y después cuando pasa el tiempo decís, estoy para uno más. Sí, claro. ¿No? No, Pero no me pasa. primero decís estoy para uno más o primero ves qué te gustaría. Digo, porque encontrás No. algo o son las ganas. La mayoría de las Pues a veces- pienso, me quedan No, un par. tenés el radar prendido de estar buscando imágenes que te gusten Sí, porque sí, ya querés sí, hacerte sí. uno. Yo muchas veces primero que sabía que me quería hacer un tatuaje y después buscaba lo que me podía hacer, siempre dentro del arco de pavada que me podía ¿Sabés llegar a más hacer. dónde que qué tatuarte? En general sí. Y después depende también cuando vas con el tatuador y te dice, vos le decís, quiero esto, y tiene lujo de detalle y te dice, esto que vos querés así, en realidad hay que hacerlo Sí, de tamaño siempre mucho dice más lo grande mismo. para que Sí. se vea bien. Claro, porque si y no, no demás. se. Bueno, No se Las aprecia. últimas- para que se vea bien En mi 3 años lo tenés trabajo. todo verde y Claro. confuso. Pero yo quiero mini tatú. ¿No me Claro, hagas? ¿vos yo tenés tengo- una palmerita de eso ahí en el tobillo? Qué Sí. doloroso esa parte, ¿eh? ¿Dolorosa? Muy dolorosa, Ya está no me huesito. acuerdo. Hay unos, las últimas Yo técnicas... me quedé en One Love y no sé. Sí, pero... Las piernas es donde más duele. ¿Sí? Para mí sí. No, las Y justo costillas donde creo que más es un duele. lugar donde me haría más. Yo les recomiendo Las piernas. mucho la parte de atrás de la rodilla, háganselo, está buenísimo. El poplito. ¿Por qué? Sí, el coprito es muy lindo, sí. No, Yo no primero duele, que me no hice duele fue nada, acá. tranquilos. Para vos, Te Andy, pregunto que- algo, no está Sí. mal. ¿Existe tatuaje en la...? Sí, Sí, en todos lados. Yo nunca vi, nunca vi. Existe adentro del labio, existe... En la En los- vulva. en los pezones. Nunca vi, vagina, ¿eh? pezón. Ah, ¿Vieron alguna ¿En vez? vivo decís? Sí, ¿vieron No, alguna en vez? vivo no. no, ¿De que yo vulva sepa, no? Yo sí. Pezones sí. ¿Viste? ¿Pene Sí, o vulva? No, de vulva, de una Pero amiga. Googleá, mirá. Estrellitas tenía. Mira qué lindo. Qué ganas. ibas a decir? No, Nunca te iba a vi. decir que vos ¿Qué? no tenés ¿La vulva? Te tatuajes. voy a hacer ver las estrellas. te No, digo. que vos no tenés tatuajes porque todavía no tenés idea ¿Listo? qué es lo que Porque querés. soy pero- chico. Porque, bueno, te voy a decir, los ¿Lo viste? últimos... Sí. Yo no. ¿Los qué? Estos últimos tatuajes fueron directamente pintados sobre la piel. Algo que no hubiese hecho jamás en la vida. Le dije Sin a la transfer, mina, digamos. No, freehand se llama. Te pones Ah, el brazo, sí, claro. te pinta. Claro. Y después está Hacé el tu Machine Free, creo que es. Luis Machín. Que te tira ahí con la máquina directo. Y fue como, bueno, haz lo que quieras, me entregué, listo. Y después me acuerdo de la época donde te preguntaban, ¿y qué significa este tatuaje? Es que te lo Nada. siguen preguntando. Significa. Pero puede ser que alguno no signifique una goma y que simplemente te lo hiciste porque te pintó, porque querés o y Porque después te puede- gusta. Y después puede ser alguno que sí significa algo. Y también pueden empezar a significar algo después de que te los hiciste también. También. Total, pero viste que había un momento que había que explicar algo, entonces alguien hacía una Una historia rayita. de 6 carillas. ¿viste? Claro, una rayita y un punto decía, esto representa el momento que mi abuelo me dijo que era adoptado. Y bueno, no sé, no me importa, ¿viste? Es un tribal, boludo. Sí, Se lo vi necesito una a raya. uno en una revista y me Sí. gustó. Les quiero preguntar algo que nada tiene que ver con los tatuajes. Pero ya te vas a tatuar Tac, tac. vos, ¿eh? Sí, ¿Ya tenés? ya tengo. ¿Qué onda Sí, cuatro Macron? tengo. Dice. No, yo le quiero preguntar. Hoy estuvimos hablando del momento en que le decís a alguien te amo y la otra persona no lo siente, no sabe cómo responder, ¿qué dice? Sí.
¿Alguna vez les pasó de decirlo y frontón o que se los hayan dicho y no hayan sabido qué decir? ¿Sin respuesta? Sin respuesta, sí, no. Te amo sin respuesta, creo que no. Bien. Creo que no Siempre recuerdo. corresponde. Pero no al principio, al final me pasó alguna vez con una Claro. chica con la que salía. Cuando se está acabando. Y se le habían acabado los te amo. Te dijo el- Se le había desabastecimiento de te amo. No te- pero te dijo el yo ya no. No. Es difícil yo Por ya teléfono no. fue, por teléfono y del otro lado silencio. Dije, bueno, listo, a otra Se cosa. cortó. mariposa. Claro, y ahí ya está. Vos eras Bruce Willis, que siempre le quedaban balas. Exacto. Pero Yo tenía la cartuchera llena Yo y me del quedo otro con lado. Gastón Y ella el árbol Montón decía en vos. clic, clic, Un montón clic. de te amo, Gastón, vos. Sí, claro. Pero eran no te tantos, pasó, no no te eran tantos. pasó el de te amo. Del otro lado no viene nada. Y después de rechazo vos decís, bueno, yo no sé si tanto la amaba. No, obvio. Al cabo que ni quería. Y bueno, Sí, obvio. Eso puede difícil. pasar, Cagada del amor. Sí. Muy Difícil. Bueno, amigos y amigas, Bonito. beso grande. Salud. Chauchi. UrbanaPlayFM.com, YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos